La guerra es el fracaso de la democracia, y durante las últimas semanas lo hemos visto una y otra vez en Ucrania, porque como decía hace años un videojuego, La guerra no cambia nunca. Y aunque hayamos cambiado de siglo, de década o de líderes políticos, la guerra no ha cambiado. Puede que en el aspecto técnico, pero no a nivel humano. Y por mucho que el entretenimiento haga un esfuerzo consciente para omitir los aspectos más crudos de un conflicto, no hay nada como la guerra para mostrar la propia guerra. Porque por mucho que Call of Duty o Battlefield te premien con puntos de experiencia, o PUBG te suba niveles del pase de batalla, la guerra sigue siendo guerra. No es bonita, no es heroica y desde luego no es divertida. Pero, ¿qué motivo hay para omitir todo esto? Para gamificar la muerte y no mostrar, salvo contadas o excepciones, la crudeza de la guerra. ¿Es un problema de los videojuegos, de cómo se hacen y sus mecánicas? ¿O el problema es nuestro? ¿Que decidimos ignorar las consecuencias de nuestros actos o no somos capaces de soportarlas? Todo esto y más preguntas a continuación. Bravo 6. Going dark. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. The ruin of many a poor boy. And God, I know. Desde los albores del videojuego, la guerra ha sido una parte crucial del medio. Su origen, mucho más simple, con dos triángulos que debían cazarse el uno al otro para ganar la partida, muy alejada de los verdaderos conflictos que habían marcado el siglo pasado, y con la única finalidad de decidir quién de entre dos o más personas era el mejor de la partida. Pero a medida que la tecnología evolucionaba, esos dos triángulos pasaron a ser personas, cada vez más realistas y más parecidos a nosotros que nunca. Los láseres se convirtieron en AK-47, MP5s, M4s y otras armas que existían en la realidad y podíamos ver en los telediarios, y el fondo negro que simulaba el espacio pasó a entornos cada vez más detallados, con ciudades destruidas, víctimas civiles y toda la destrucción propia de una zona de guerra. El videojuego había cambiado, ya no dependías de tu imaginación para vivir aventuras siendo un triángulo verde sobre un fondo negro. Ahora podías ser un soldado, pelear como un soldado y ver lo que pasaba en la guerra con la mayor fidelidad posible y siendo tú una parte crucial dentro de cualquier conflicto. Pero con todos estos avances tecnológicos y todo lo que se puede hacer hoy en día, pocos han sido los que se han atrevido a mostrar la cara más cruda de una guerra, y la mayoría de los que lo han hecho ha sido buscando una lágrima fácil más que buscando visibilizar a los que se llevan la peor parte de una guerra. Muy a diferencia del cine, por cierto, donde el género bélico es uno de los grandes pilares del medio y no suele acobardarse a la hora de enseñarte con pelos y señales algo que no es agradable de ver para que sepas que la guerra no es para nada divertida. Los videojuegos, por su parte, no son muy amigos de mostrarte cosas que no son bonitas o divertidas de ver. Grandes sagas ya asentadas, como Battlefield o Call of Duty, han hecho algún que otro intento, bastante torpe por cierto, para mostrar un lado más oscuro de la guerra. Juegos como Battlefield 1 han intentado visibilizar la crudeza del conflicto, pero de una manera tan superficial que podría parecer hasta insultante. Tiene la atmósfera perfecta para enseñarte cuán dura puede ser la guerra, para mostrar lo que era vivir en una trinchera, lo que era perder miles de hombres para avanzar 100 metros en el frente, y al final se contentan con el camino fácil. No me malinterpretéis, las historias de guerra de Battlefield me encantan, me parece que retratan muy bien cómo fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial a nivel estético, pero se conforman con hacer un juego de disparos completamente genérico que pasarse en menos de 6 horas y de cabeza al multijugador, sin moralejas, sin lecciones, solo una clase de historia pasada por encima como si nada. Otros, como Call of Duty, cuando hacían campañas decentes, han hecho un esfuerzo algo más notable para acercarnos a las verdaderas víctimas de un conflicto, los civiles. Ya en Nado de Ruso te hacían ser partícipe de una masacre en un aeropuerto, y eso seguro que les causó más de un dolor de cabeza con los medios de comunicación. A popular new video game actually allows you to be a terrorist and kill people. Y podrían haberlo conseguido, de verdad que sí, si hubieran hecho esa parte y después de 5 minutos de ver cómo civiles inocentes mueren y se desangran a tus pies, hubieras terminado la misión con el giro final. Pero no. Decidieron que lo mejor después de esos 5 minutos, lo mejor que se podía hacer era poner otros 10 de shooter genérico, y en ese momento la fastidiaron. También lo intentaron con la misión Orígenes de Modern Warfare 2019, y era una buena idea, poner al jugador en la piel de una niña inocente que no sabe lo que pasa, y tiene que sobrevivir sea como sea junto con su hermano. Pero todo el mensaje de la misión se pierde en dos momentos concretos que tiran por tierra toda la atmósfera de la misión. Cuando para matar al asesino de tu padre, que también te quiere matar a ti, tienes que jugar al escondite, y cuando eres capaz de matar a 5 soldados entrenados siendo una niña pequeña. Esos dos momentos no pueden cortar más toda la tensión y todo lo que estás viendo y percibiendo a través de los ojos de una niña que, repito, ha perdido a su padre, ha perdido a su madre,
ha perdido a todo su pueblo y se ve obligada a matar por primera vez. Es curioso cómo juegos como Call of Duty o Battlefield se estrellan con ideas tan buenas y con tanto potencial por el miedo al ser demasiado políticos y perder alguna que otra venta por culpa de eso. No sé, aunque digas que tu juego no es político, estás hablando de conflictos armados, de invasiones a otros países y de matanzas indiscriminadas contra población civil. Y eso, amigo mío, es político. Por su parte, juegos más pequeños, o por lo menos con presupuestos inferiores a 300 millones de dólares, han tenido más en los últimos años a hablar de este aspecto de la guerra. Juegos como Spec Ops: The Line hablan de temas tan serios como el trastorno de estrés postraumático, los crímenes de guerra o el uso de armas químicas, y la verdad es que lo hace bastante bien. Todos recordamos aquella mítica escena del fósforo blanco y cómo imita a conciencia secciones de otros juegos que frivolizan la muerte como Call of Duty para después, y a diferencia de estos, mostrarte las consecuencias de tus actos. Pero Spec Ops tiene el mismo problema que COD o Battlefield, que su mensaje no concuerda con sus mecánicas, y es que Spec Ops, pese a mostrarte imágenes tan duras y tener un mensaje tan profundo, es divertido de jugar. Es lo que se conoce como, y aquí vamos, disonancia ludonarrativa. La disonancia ludonarrativa se produce cuando el mensaje y la historia del juego te llevan a un lugar en concreto, pero las mecánicas del mismo te llevan en la dirección opuesta. Os pongo un ejemplo. Mientras que cuando mueres, en Call of Duty te muestran frases sobre lo horrible que es la guerra y la historia te lleva por ciudades completamente arrasadas, la jugabilidad en ningún momento se hace más profunda o te hace ver que lo que estás haciendo no es agradable, sino que sigue invitándote a que le dispares a todo lo que veas que no hable tu idioma. ¡Oh! ¡Lo tienes! Y eso hace que mensajes tan potentes como el de Spec Ops o Nada de ruso se diluyan y pierdan fuerza hasta quedarse en una mera anécdota. Pero la verdadera pregunta es: ¿por qué es tan difícil hablar de la crudeza de la guerra cuando otros medios como la música, el cine o la literatura son capaces de hacerlo sin ningún tipo de problema? El videojuego, a diferencia del resto de medios, es interactivo, mientras que artes como el cine o la literatura son meramente expositivos de cara al espectador. El videojuego necesita del jugador, o más bien de su acción, para progresar. Es decir, el problema somos nosotros. En una película es relativamente fácil mostrar los horrores de la guerra, solo hay que hacer una cinta sobre la vida de una ciudad sitiada, sobre la vida en las trincheras o las situaciones de un hospital de campaña. Necesitas, en líneas generales, una buena historia donde llevar tu mensaje. Pero en el caso de los videojuegos no es así de sencillo. No puedes simplemente tener una buena historia que contar. Necesitas de partes donde el jugador interactúe con el software, y esas partes no deben solo ir acorde con la historia y el contexto que plantea tu juego, sino que tienen que ser divertidas. Porque da igual lo bueno que sea tu historia o lo bien que expongas tu trama, que no se sostiene si el gameplay es aburrido, tedioso o repetitivo. Por supuesto, hay juegos, al igual que películas, para todo el mundo y para cada momento. Cuando quiero desconectar un rato, juego al LoL o al CSGO, y cuando quiero que me cuenten una buena historia, jugaré a Bioshock. Pero el punto común de todos estos juegos es que son divertidos de jugar, pero hacer que situaciones de la guerra como ir a buscar víveres, montar guardia en un punto de control o cuidar de heridos de guerra sean, ya no digo divertidos, sino entretenidos es muy difícil, por no decir imposible, sin trivializar el asunto que tratas en cuestión y ocurran cosas como Six Days in Fallujah. Six Days in Fallujah es lo que pasa cuando buscas contar una historia cruda y real y lo juntas con unas mecánicas de juego que tienen que resultar divertidas para el público general. Six Days nació como un proyecto para mostrar los acontecimientos de la segunda batalla de Fallujah durante la guerra de Irak, de la mano de marines estadounidenses que estuvieron allí. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pues ahora viene lo bueno. Para hacer el juego divertido, a la vez que ilustraban los eventos de la batalla, se decidió que lo mejor que se podía hacer era que cada vez que el jugador iniciara una partida, la ciudad de Fallujah y sus habitantes, tanto combatientes como civiles, se generaran de manera procedural, como lo oyes. Decidieron convertir una de las batallas más sangrientas de la guerra de Irak en un roguelike, pasándose por el forro cualquier tipo de respeto hacia las víctimas de la batalla y aleatorizando a quién vas a matar en cada partida. Hace unos días me encontré por Steam este juego, War Hospital, un juego de gestión de recursos donde, por lo que tengo entendido, diriges un hospital de campaña. La idea me parece buena, de verdad, y seguro que si está bien hecho será un muy buen juego, al igual que Frostpunk, como juego de gestión y estrategia, pero no puedo evitar pensar que se trivializa a las víctimas y a los heridos de la Primera Guerra Mundial al darle una mecánica de aleatoriedad sobre los heridos que te llegan y su gravedad, mientras intentas mostrar la crudeza y los horrores de la guerra. El videojuego, a fin de cuentas, es un medio relativamente joven en comparación con el resto de medios, lo que me lleva a pensar que todavía le queda mucho por madurar hasta llegar hasta su máximo potencial, y juegos como This War of Mine o Spec Ops son un rayo de esperanza para mí en este sentido, pero creo que la evolución del videojuego no depende solo de la industria, sino al contrario,
que depende íntegramente de los jugadores, que las historias den más que un espectáculo vacío y ningún mensaje. Yo, por mi parte, seguiré jugando a Call of Duty, porque siempre está bien desconectar con un blockbuster dirigido por Michael Bay, pero a la vez le seguiré exigiendo a la industria que me dé algo más que 5 horas de acertar dianas móviles.